Oh Señor, grande es tu nombre. Grande es el nombre del Señor. Oh Señor, te damos gracias. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, en la palabra santa y divina de Dios. Primera de Samuel 17, partiendo del versículo 1. Amén. Ahora, nosotros llegamos aquí a Primera de Samuel 17 y vamos a ver algo esta noche y vamos a conocer más del mundo espiritual. Amén. Hay un mundo espiritual que maneja el mundo físico. Ese mundo espiritual que maneja el físico no lo conocemos. Por eso el ser humano vive por vista. Amén. Y yo tengo que vivir sin cambiar. Acá me estoy ahogando con la presencia del Señor. Hay, dijimos, un mundo físico y un mundo espiritual. El mundo físico altera la vida de las personas de una manera tremenda. Y hoy vamos a ver lo que es una lucha espiritual. Amén. En la Biblia Dios enseña, el Señor es tan grande que enseña la verdadera lucha. Amén. Y la verdadera lucha es espiritual. Ahora, fíjense, habla en 17, versículo 1 de Primera de Samuel, está hablando los filisteos, está poniendo un ejemplo. Los filisteos son personas. Amén. Estos filisteos, seres humanos, pero tenían una actitud, tenían otros dioses, creían otras cosas. Y de acuerdo a lo que la persona cree, vive. Y esto es importante de entender. De acuerdo a lo que aquella persona cree, vive. Y cuando la persona cree en el Dios verdadero y cree en el mover de ese Dios a través de su Santo Espíritu, esa persona va a ver la gloria de Dios. Ahora, el hombre puede creer cualquier cosa, pero no todo es bueno. Amén. No todo es bueno. El hombre en la vida tiene la trampa que cree muchas cosas en contra del mismo. Cuando nosotros abrimos los ojos del Señor y el Señor abre estos ojos nuestros, ¿por qué? Porque nosotros nos guiamos por vista, nos guiamos por lo que vemos y nos guiamos por lo que tenemos delante, pero no podemos guiarnos por lo que la persona que está enfrente o nosotros mismos tenemos dentro. Y si nosotros aprendemos a ver lo que está dentro, eso va a cambiar nuestra vida. Y si nosotros empezamos a poder ver lo que está dentro de otra persona, la vamos a poder ayudar. La vamos a poder hacer libre. Pero si no puedo ver el problema que tengo en mí, ¿cómo puedo arreglar el problema de otro? Si yo puedo ver el problema que está en mí, créeme que voy a poder arreglar el problema de otro. Esto es fundamental. Ahora,
cuando yo entiendo esto es muy grande, esto es fundamental, es cuestión de decir, Señor, tú eres muy grande. Amén. A ver, en Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos a saltar de versículo a versículo, de lugar a lugar, pero vamos a pasear un poquito por la Biblia. Amén. Y ahí dice, la palabra de Dios dice así. Y le decía a todos, amén. El Señor estaba hablando. Y el Señor le decía a todos, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, fíjense, acá hay una diferencia. Les decía a todos, amén. Y después decía, si alguno. Qué duro los corazones. ¿Cuántas ataduras? Porque si le decía a todos, todos tendrían que correr a Él. El llamado más grande es el de Dios. La bendición más grande es la de Dios. Dios los llamaba para bendecirlos. Pero cuando Dios los llamaba para bendecirlos, endurecieron sus corazones. No quisieron recibir la vida. No quisieron recibir la bendición. Sino que quisieron seguir con los problemas. Quisieron seguir con las dificultades. Quisieron seguir con todo lo malo. Porque pocos lo siguieron. Y eran muchos los llamados. ¿Y sabe una cosa? Dios hoy está llamando. Ojalá que sean muchos los que sigan la vida. Él es la que llama, es la vida. La que destruye es la muerte. Ahora la vida nos está llamando. Que seamos muchos los que sigamos la vida. Es la bendición más grande. Es seguir la vida. Y no cuesta dinero. Cuesta abrir el corazón. No cuesta dinero. Acá no hay que hacer pactos por dinero. Nadie compra a Dios. Acá no hemos venido a comprar al Señor. Acá hemos venido a abrir nuestro corazón, humildemente nos humillamos al Señor y la gloria del Señor se va a manifestar en nosotros. Y vamos a empezar a ser guerreros, guerreras y a recibir vida. Amén. Vida, vida, llenémonos de vida, porque si no tenemos vida, no podemos dar vida. Ahora, ahí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Dice así. Hay otro problema ahí. Es que no sé cómo negarme. Me equivoco tanto en la vida que ya ni sé lo que es malo. Entonces no sé cómo negarme. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Cómo me tengo que negar? ¿Por qué dice que me tengo que negar? Porque el Señor quiere hacer algo con aquel que llama. Ahora, el Señor sabe que somos naturales y Él es sobrenatural. Y Él sabe que si seguimos en lo natural, lo sobrenatural, lo hermoso de lo sobrenatural no se va a poder manifestar.
¿Por qué? Porque seguimos en lo natural. ¿Qué es lo natural? Nuestra voluntad. Es la clave. En el mundo espiritual, todo espíritu, sea bueno o sea malo, sea de Dios o no sea de Dios, produce un sentir, después un querer y después mueve la voluntad de la persona, para un lado o para el otro. Y la pregunta clave que el hombre tiene que tener es: ¿quién maneja mi voluntad? Creemos que nuestra voluntad la manejamos nosotros. Nuestra voluntad no la manejamos nosotros. Si nuestra voluntad no la maneja Dios, la maneja otro espíritu. Creemos, todo con solamente los sentidos, con el razonamiento. Dios te dio los sentidos, te dio el razonamiento, pero ¿para qué? Para algo extraordinario, para que tus sentidos y tu razonamiento se mueva dentro del sentir de Él, el razonamiento de Él, y vas a ver la gloria de Él. ¿Por qué? Porque cuando tu voluntad ya se une en clamor y le decís: Señor, yo necesito que mi voluntad esté dentro de la tuya, que mi voluntad sea la tuya. He logrado en oración, en clamor, he logrado lo que no pude nunca lograr en la vida. Mi voluntad dentro de su voluntad. Esto trae vida, esto trae bendición, esto trae todo lo que nunca tuviste. Esto trae todo para la gloria de Dios. La voluntad del ser humano es la voluntad de Dios, es autoridad de Dios sobre todo espíritu del mal, sobre toda miseria, sobre toda traba, sobre toda dificultad. La voluntad del hombre dentro de la voluntad de Dios es poder para la gloria de Dios. ¡Oh, gloria, aleluya! Es poder para la gloria de Dios. Cuando usted razona y el hombre quiere usar solamente la psique, que es el alma, y los sentidos y el razonamiento, los quiere manejar estudiado en su mundo natural, no lo puede manejar nunca. Está en la calecita de los problemas y vive dentro, dando vueltas en la vida sin poder salir. Va a cambiar de esto, del otro, pero nunca va a salir del problema. El problema no hay que huir del problema. El problema hay que enfrentarlo. El problema hay que enfrentarlo. Y el problema lo vamos a enfrentar con el Señor. Y cuando nuestra voluntad está dentro de la voluntad del Señor, la gloria del Señor se va a manifestar en nuestra vida. Amén. Y esto es lo grande. ¿Quién maneja mi voluntad? Señor, yo clamo para que tú manejes mi voluntad. Yo clamo para que tú manejes mi voluntad. Señor, mi voluntad la manejas vos. Nadie maneja mi voluntad. Porque cuando alguien se acerca y yo vivo en tu voluntad, no me tocan a mí, te tocan a vos para la gloria de Dios. ¡Oh, gloria, aleluya! Si yo entiendo lo que Dios quiere decir, vamos a razonar la palabra esta noche. ¿Qué quiere decir Dios? Es algo profundo, es algo extraordinario. Habla de negarse, habla de que mi voluntad sea la voluntad de Dios. Porque yo no puedo, yo solo no puedo, pero Él conmigo, Él puede. La diferencia es que Él conmigo, Él puede. Lo que nunca pudiste, lo vas a poder.
Ahora, yo te explico. Algo simple. Razonemos. Sigo teniendo calor, hermanos. Esto es tremendo. Acá hay que soportar el calor. Fa calo, figlia di Dio. È tutto bene, pero fa calo de Dio. Amén. Le estoy hablando a una hermana que ha venido de Italia. Y sabe una cosa, es tremendo, es tremendo. Si nosotros razonamos, es tremendo el Señor. Cuando Él dice, tome su cruz cada día y sígame, en la cruz derramó de su espíritu. Derramó su sangre, derramó su espíritu. Cuando yo tomo mi cruz cada día, porque me he negado, el poder del espíritu es el que se va a mover en mí. Voy a liberar el poder del espíritu en mi vida. Y cuando yo entiendo esto, digo, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué, Señor, vos hacés las cosas de esta manera? Entonces, para entender mejor, vamos a ir a otro lugar. Vamos a saltar al libro de Mateo. Amén. Está después de Génesis. Capítulo 13. Vamos a ir al versículo 44. Amén. En la Reina Valera 60 tiene un título. Oh Señor. Habla de un tesoro escondido. Amén. ¿Qué dice ahí? Habla de un tesoro escondido. Pero no dice que el tesoro está a la vista. Está escondido. Amén. Quiere decir que para encontrarlo hay que buscarlo. Amén. El tesoro quiere decir que el tesoro está. Diga conmigo, el tesoro está. Lo tengo que buscar. Tengo que orar para que Él me guíe y yo pueda encontrar el tesoro. Amén. Ahora, fíjense, acá dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Amén. Pero escondido. ¿Qué significa? Hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Y no hay un reino al medio. Es blanco, negro, no hay gris en el mundo espiritual. En la tierra hay muchos colores, pero aquí es blanco o negro en el mundo espiritual. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos que habla de un reino, pero un reino extraordinario, es espiritual. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que tenemos en el mundo espiritual, es algo muy grande. A ver, yo estoy hablando aquí y me estoy moviendo y ni me conozco, tal vez. Yo tengo dos partes espirituales. Y una parte física. La parte física es la que usted ve. Amén. Pero las partes espirituales no las ve.
que son el alma y el espíritu. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la vida que Dios da al ser humano para que exista. Amén. Esa vida Dios la da para que podamos vivir. Estamos vivos en esta tierra porque alguien nos dio un espíritu para poder nacer. Toda mamá, hay algo grande que ocurre en la mamá, porque cuando un óvulo se fecunda, Dios da un espíritu al bebé o a la vida que viene. Y si Dios nos diera un espíritu, por más sanas que sean las personas, el óvulo no se fecunda. Dios tiene que dar un espíritu y por ese espíritu se forma el niño o la niña. Dios da un espíritu. Después la persona vive por ese espíritu. Cuando Dios retira el espíritu de la persona no está más. Por más que la persona haga, luche, por más que la persona se esfuerce, que en el momento que Dios retira el espíritu de la persona no está más. Quiere decir que hay algo muy grande que maneja todo. Y ese algo muy grande todo lo escucha, todo lo ve, todo lo sabe. Ese algo muy grande no solamente te está dando el espíritu, no solamente cuando naciste cada persona está escrita en un libro que se llama el libro de la vida. Después los que aceptan a Cristo está escrito en otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero, con letras de oro, pues son hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo están escritos en el libro de la vida? Porque empezaron a vivir. El único que puede dar vida es Dios. Es mentira que alguien me digan, algún espíritu o algún Dios puede dar vida. Mentira. El único que da vida es Dios. Amén. Ahora, nosotros tenemos que estar agradecidos porque Dios nos trajo, nos juntó y hoy estamos en algo sagrado, entendiendo su palabra y su escritura. Y es un privilegio. Estamos entrando en el lugar santísimo. Conocer las cosas de Dios es lo más profundo que un ser humano, el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Ahora, cuando nosotros razonamos todo esto y razonamos que el alma es la persona, que la persona está dentro de un cuerpo, perfecto, pero la persona es la persona. Dios ha preparado todo de tal manera que quiere cosas extraordinarias para esa persona que Él ha creado. Esa persona que no solamente Él ha creado, sino que Él le ha dado no solamente la posibilidad de vivir, sino el Espíritu Santo de Él, que lo ha derramado en una cruz. Gloria a Dios por aquella persona que se humilla, se arrepiente y entiende que el único camino que existe para salir de todas las dificultades, de todos los problemas, está en San Juan 14:6, donde dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Querés la vida? ¿Querés sentir gozo con esta vida que Dios te da? ¿Querés disfrutar esta vida? Llenarla de lo más grande y llenarla de Dios.
Vas a disfrutar esta vida en la tierra y la vas a disfrutar por la eternidad. Amén. Y esto es lo grande. Cuando yo entiendo todo esto, entiendo lo que Dios quiere hacer. Amén. Volviendo a Mateo 13, al versículo 44. Entonces vamos a entender así ese tesoro. El tesoro es la vida. Amén. Ahora, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Amén. Dice un tesoro escondido en un campo. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿A qué se refiere? El tesoro es el Señor. El tesoro es el Señor. El campo es el Evangelio. El campo es la palabra de Dios. Jesús, el Señor, Él mismo es la palabra. Amén. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando nosotros entendemos que ese Verbo se hizo carne. San Juan 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia, porque Él es la gracia y Él es la verdad. Él es el Verbo, Él es la gracia, Él es la verdad, Él es la palabra. Amén. Usted quiere conocer lo más grande. Lo más grande está en la palabra. Lo más grande está aquí. ¿Usted la tiene? Lo más grande está aquí. Está escondido. Está escondido. ¿Por qué está escondido? ¿No te preguntaste? Está escondido para que pagues el precio. Y no hay dinero. Cuando empezás a orar y le empezás a clamar al Señor, va a empezar a mover tu voluntad. Y tu voluntad movida por el Altísimo, la voluntad te va a llevar a que no te puedas separar, no porque te obligaron, vos tenés que agarrar la Escritura. No porque te digo cuántas horas tuviste con la Escritura, no. Es un sentir. Y si vos empezás por el Espíritu a sentir desesperación por indagar en la Escritura, vas a encontrar lo que está escondido en la Escritura. Y vas a llegar a buscar en la Escritura, hundirse en la Escritura, profundizar la Escritura. Y vas a empezar a encontrar ese tesoro para la gloria de Dios. ¿Y sabés qué va a pasar? Vas a encontrar ese tesoro. Y si encontrás ese tesoro, vas a decir, no encontré nada más grande. Acá no encontré nada más grande. Hay algo tremendo acá adentro. Yo no quiero que me lo arrebaten. Yo lo quiero para mí. Lo necesito. ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar algo tremendo. Vas a decir, necesito este campo donde está el tesoro. Este campo no es mío. Yo necesito. Ahí cuando yo necesito es cuando yo digo, vendo todo lo que tengo. ¿Sabes una cosa? Entrego todo lo que perteneció al otro reino. Lo hago desaparecer. Porque Señor, vos sos
el que me hace pagar el precio de la obediencia. Vos movés mi voluntad, y mi voluntad, Señor, es entregarte todo lo que me separa de ti. Señor, toda mi voluntad separada de ti, yo la entrego, la quito. Oh Señor, la quito de tal manera que estoy pagando el precio. Y cuando pague el precio, el reino de los cielos empieza a ser mío. El reino del cielo ya no es el reino de las tinieblas que maneja mi vida. Es el reino de los cielos que va a empezar a manejar mi vida. El reino de los cielos va a empezar a manejar mi vida. Y ya voy a ver no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu voy a ver. Voy a ver lo que el hombre no ve. Voy a ver aquel que no veía, vendió el campo. Aquel que no veía y tenía el tesoro, vendió el campo. Pero yo, cuando veo por los ojos del Espíritu, yo compro ese campo para la gloria de Dios. Y cuando compro el campo, oh Señor, ese tesoro es mío para la gloria de Dios. Y nadie me lo puede quitar, para la gloria del Señor. ¿Usted entiende esto? ¿Quién entiende esto? ¿Quién le da un aplauso al Señor? ¿Quién le dice, Señor, tú eres grande? Tú eres grande. Ese aplauso no es para mí, es para Él. Yo soy hombre, pero Él es Dios. Él es Dios. Él quiere algo grande para usted. Él quiere que nos movamos de una manera distinta. No humanamente, no con los sentidos. Tenemos que aprender a movernos en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Esto es la diferencia. Ahora vamos a ir. ¿Está dispuesto a viajar? ¿Qué colectivo tomamos? No, vamos a viajar en la palabra. Amén. Vamos a ir a Primera de Samuel, volver, capítulo 17. Versículo 1. Ahí dice, los filisteos eran enemigos de Dios, con muchos dioses. Amén. Está mostrando este tiempo. Hay muchos enemigos de Dios hoy. Amén. Ahora, muchos enemigos de Dios. Pero por más enemigos que haya, no hay nada más grande que Dios. ¿Y esto es real? Dice, los enemigos juntaron sus ejércitos para la guerra. Amén. Hoy se están juntando ejércitos para la guerra. La guerra de hoy, si abrimos un poquito el entendimiento, estamos peleando contra un espíritu muy pesado. Es un espíritu de muerte que ha venido sobre el mundo entero. Ese espíritu de muerte está trabajando sin parar. Empezó a trabajar hace muchos años ese espíritu de muerte. En primer lugar, muchas guerras para que haya muertes. Pero era muy costoso. Costaba mucho dinero y los que querían manejar el dinero no les convenía
era un alto costo, las guerras, lograban muertes, pero con un alto costo. Buscaron que haya muertes con un costo más bajo. Entonces se juntaron los hombres del enemigo y han ideado lo que se llama el control de natalidad en los países. Los países no aceptaron eso. Era muy costoso llegar a aceptar eso. Por consiguiente, entonces buscaron de otra manera, con el aborto. Y cuando de esta manera también hay muertes, en vez de hasta ganan dinero con la muerte. Yo conocí un matrimonio que tenía muchos problemas y no sabía, lloraba desesperadamente porque veía que todo se venía abajo en esa casa. Ella era doctora y tenían campo y estaban en muy buena posición económica, pero toda su vida era un desastre. El dinero no había traído paz. Y eran conocidos míos y yo hablaba con ellos y me desesperaba por tratar, por todos los medios, que ellos encontraran la salida, porque la salida la tenía Dios. Y yo le empezaba a hablar. Hasta que un día ella se abre, Dios la toca y me revela el problema que había. Todo el dinero ella lo hacía con los abortos. Había ganado una fortuna con los abortos. Yo era en una ciudad, una de las personas más conocidas. Ahora, todo su dinero lo tenía por la muerte. Vivía de la muerte. Y todo le salía mal. Su vida era un horror. No saben todas las dificultades que pasaban y todos los problemas que tenían. Y problemas que no se iban a terminar nunca si no se sacaban la muerte de encima. Y sabe una cosa, hace años que el espíritu de muerte está trabajando sobre el mundo. Ahora nosotros vemos exactamente lo mismo que estoy leyendo en Primera de Samuel. El enemigo se levantó contra el pueblo de Dios. Hay un enemigo contra el pueblo de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Se está levantando, y esto que voy a leer es profético. Se está levantando el enemigo. Ahora han ideado la ideología de género. Y que cuando nosotros sabemos, eso no es algo nuevo, es algo muy viejo. Saben, en Sodoma y Gomorra había un dios que se llamaba Moloc y que tenía los brazos así en la estatua de Moloc y abajo, en los pies de él, era como todo un pozo grande, lleno de fuego. Entonces, los padres, para andar bien, tenían que traer a su hijo y ponerlo en los brazos del Dios para ser bendecido. Esa estatua tenía esa estatua tenía una palanca en la espalda, que en un momento del ritual los brazos bajaban y el niño vivo caía a las llamas y se cocinaba a los gritos.
La muerte no es nada nuevo. Es un horror. Enfrentemos la muerte. Jesús es la vida. Yo peleo por la vida. Yo peleo por la vida. Y a la muerte no le doy lugar. ¿Y sabes una cosa? Pelea por la vida. La vida y la vida eterna y la vida aquí es el regalo más grande que el ser humano puede tener. Y cuando yo entiendo que los enemigos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, que Judá después perteneció al reino de Dios, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl, que era el rey que tenía el pueblo de Israel. Y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El pueblo de Dios se mantiene firme. Amén. Pero acá vamos a ver algo. ¿Qué pasó con estos dos ejércitos? Ahora, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 3 metros con ese palmo que habla. Yo le estoy traduciendo para que usted tenga una idea de la altura, 3 metros de altura. Ahora, cuando dice, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, 57 kilos de bronce sobre él. Y se movía como si nada. Parecía un tanque de guerra al tipo. Era una barbaridad. Ahora, la fuerza que tenía era impresionante. Ahora, cuando nosotros leemos esto, sobre sus piernas traía grebas de bronce, o sea, una protección de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, o sea, 7 kilos de hierro, solamente la punta de la lanza. Iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿por qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Fíjense lo que el diablo le hace decir a este hombre. A un pueblo que era el pueblo de Dios, le dice, ¿acaso ustedes no están para servir a ese rey que tiene? Eliminó a Dios. El diablo siempre aleja al hombre de Dios. Ahí lo eliminó a Dios. Ahí lo está eliminando a Dios. Dice, ¿ustedes no son siervos de ese rey Saúl? Y el poder de Saúl era aquel que el diablo quería que tuviera el ejército de Dios. Poder de hombre. Porque el diablo va a destruir todo poder de hombre. Lo que el diablo no puede destruir es el poder de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, está perdido. Pero cuando el hombre se acerca a Dios, va a tener la victoria. Ahora fíjense, cuando dice esto, porque elijan de entre ustedes un hombre
que venga contra mí. ¿Qué tenía este hombre? Un gran orgullo, una seguridad. Él había matado cantidad de personas. Era un guerrero experimentado. Ahora, era algo tremendo. Cuando lo vemos aquí, era algo tremendo para cualquier persona normal. Y cuando dice acá, el 9, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. ¿Qué buscaba el diablo? Que nosotros sirvamos para servirlo. En la vida, si no servís a Dios, servís al otro. Y no te das cuenta. Por eso no salís de los problemas. A veces hasta hemos aceptado a Cristo. A veces hasta venimos a la iglesia. Pero a veces no escudriñamos las Escrituras. No entendemos el tesoro de la Escritura. No nos llenamos del tesoro de la Escritura. Y nosotros solos somos humanos. Contra el enemigo no podemos. No luchemos nosotros, ni en los ministerios, ni en nada. No luchemos nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto. Es el poder de Dios en nosotros. En todo lo que hagamos vamos a ver la gloria de Dios. Es grande el Señor. Y fíjense, ahora, dice el 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dijeron, ahora es lo nuestro, ahora lo enfrentamos y vencemos. ¿Fue así? No. ¿Qué pasó? ¿Se turbaron? ¿Qué sintieron? Cuando se turbaron, tuvieron sentir un espíritu que no era el de Dios, estaba en el campamento de Israel. Por eso se turbaron. Vino otro espíritu que era el espíritu de miedo. El espíritu de miedo se había metido dentro del campamento del pueblo de Dios. ¿Por qué se turbaron y tuvieron miedo? ¿El miedo del Espíritu Santo? ¿El miedo de Dios? El perder la tranquilidad es de Dios. El perder la paz es de Dios. Ahora, y David, dice el 12, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores al rey Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo
durante 40 días. Y 40 es el número de la prueba. Y Dios estaba probando a su pueblo, y lo estaba probando de una manera increíble. Porque Dios quería usar su pueblo. Y ahí estaba el enemigo que los podía haber aplastado, burlándose del pueblo de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Inactivo. Ahora, vamos a ver un par de cosas espirituales más, muy importante ahora. Y nosotros vamos a ver lo que está pasando con esto. Dice en el 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y dice que venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tremendo. Y dijo así, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado, estos 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Averigua cómo están. Saúl y ellos y todo el Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga, con Isaí, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las primeras palabras y las oyó David. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran... ¿Qué muestra el versículo 24? Que todos los varones de Israel, todos los varones del pueblo de Dios, veían a aquel hombre y huían de su presencia. Amén. Cuando tenés un gran problema, tremendo que se te viene encima, cuando la maldad se viene sobre vos, ¿qué sentís? ¿Que estás derrotado? ¿Que estás vencido? ¿Tenés temor por lo que va a pasar en tu casa, en tu familia? ¿Te desesperás por el futuro que no conoces? ¿Cómo pensás? Esto para nosotros hoy. Estamos en la misma posición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? En el sentir de todo un pueblo con miedo. Todo un pueblo con miedo. Porque era todo un pueblo natural. Un pueblo que creía a Dios, pero luchaba a Él con sus fuerzas. Y con estas fuerzas no podemos enfrentar el mal. Y ustedes fíjense qué realidad. Todos los varones de Israel huían de su presencia. Tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?
Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Qué importante, no voy a pagar impuestos. Pero entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Inconverso, quiere decir, digamos, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y escuchándolo hablar, Eliab, su hermano mayor de David, con aquellos hombres se encendió. ¿En qué? Esto también es de Dios, la ira es de Dios. El enojo es de Dios. La contienda es de Dios. Se ve el Espíritu Santo. Este hombre de Dios no tenía nada. Se llenó de ira. El mover de Dios no estaba en Eliab. Se ve que en estos hombres el mover de Dios no estaba. Fíjese cómo reaccionó. Ahora, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Como diciendo: vos no valés para nada. A vos te tienen que entretener con esas poquitas ovejas que tenés ahí. Porque el mismo hermano estaba en un mal sentir. Y David le pudo doler lo que el hermano le dijo. David pudo sentirse mal y volverse a su casa angustiado por lo que el hermano le dijo. Era un ser querido. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando algo mal llega a nuestra vida? Injusto, que no lo merecemos. ¿Cómo reaccionamos? Y cuando yo leo y digo: Dios mío, qué choque espiritual, qué tremendo choque espiritual. Hay un montón de gente en el pueblo de Dios, no poseído, pero influenciado por espíritus del mal, lleno de miedo, lleno de ira, lleno de contienda. Ahora, nosotros vemos qué espíritu manejan a las personas. Fíjense cómo reaccionan. Por su fruto los conocerá, dice Dios. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Ahora, lo que ves con tus ojos es un reflejo del alma. Es lo que está sintiendo la persona. Por más que lo disimule. Lo que está dentro, está dentro. Si lleno mi interior de Dios, todo cambia. No tengo que fingir nada. Es natural. El Espíritu Santo es natural, me va a salir naturalmente. Y sabe una cosa, la gloria de Dios se va a ver en mí, en nosotros, para la gloria del Señor. No importa las cosas de este mundo, no importa lo que tengamos en este mundo, importa cuánto nos movemos con Dios en este mundo.
Y cuando vos razonás acá, oh Señor, yo conozco tu soberbia, le dice el hermano. Lo trató de soberbio. Lo acusó de que tenía un espíritu de soberbia. Yo conozco tu soberbia, dice, oh tremendo. Y la malicia de tu corazón, lo malo que hay en tu corazón. Lo estaba acusando. Estaba viendo el corazón de David, pero lo estaba viendo bajo los ojos de otro espíritu. Porque David tenía un corazón que su voluntad se movía dentro de la voluntad de Dios. Y sabemos que cuando la voluntad de Dios, hay un ser humano que pone su voluntad dentro de la voluntad de Dios, acá hay un ejemplo. Fíjense lo que pasa acá en el 28 con David. Dice, para ver la batalla vos has venido para no trabajar, quería decirle. Ahora, Dios mío. El 29 dice que David le responde, ¿qué he hecho yo ahora? No le afectó ninguna palabra. Él dijo por la boca de Dios, ¿qué hice yo ahora que te afecte? La blanda respuesta aplaca la ira. Aún el espíritu malo, la blanda respuesta aplaca la ira. Y dice, ¿no es esto solamente hablar? Como diciendo, hablamos tanto. Qué triste, no hacemos. Y si hacemos y hacemos con Dios, ganamos. Apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David. Fíjense que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, el rey, ¿se entiende? Y él los hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Si veíamos el aspecto de David frente al gigante, no era nada. Pero ¿sabe una cosa? El rey estaba hablando y razonando. Y lo que decía tenía razón. Y era lo real. Lo que veían estos ojos. Era real. Era lo que podía ver cualquier persona con los ojos humanos. Pero ¿saben qué pasa? Una cosa es ver la realidad que tenés delante. Y otra cosa es ver lo que Dios va a hacer en vos. Vos ves la realidad te va a aplastar. Pero si vos ves lo que Dios va a hacer, vos ya no ves la realidad, ves la gloria de Dios en tu vida, la cosa va a cambiar. Ahí hay una visión. ¿Cómo veían los hermanos a David?
que David estaba lleno de maldad, que era metido, que era solamente para unas pocas ovejas. Había orgullos en ellos. Hay espíritu de orgullo y varios espíritus más. Pero fíjense, cuando razonamos la palabra, cuando entendemos la palabra, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó con este David? Ahora, (34) David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso era lo que sentía un hombre. Eso era lo que sentía un hombre. Todos los otros sentían miedo, sentían temor, sentían ira, sentían desesperación. Pero había uno que no sentía temor, que no sentía ira, que no sentía desesperación. ¿Sabe lo que sentía? A un Dios vivo que estaba en él. Y cuando sentía ese Dios vivo, él sabía que él no podía, pero él estaba seguro que el Dios vivo que estaba en él sí podía, para la gloria de Dios. ¡Oh, gloria, aleluya! Gloria, 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 gloria. Ahora, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué y es una equivocación equivocada. Ahora, vamos entonces al 37. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo ha librado? ¿Quién lo ha librado? Jehová. Ahora hay algo grande. La voluntad de David tenía una vida de oración, una vida de clamor. Desde niño, cuando Samuel lo ungió como rey, no le importó el físico, le importó las horas de oración que tenía. La oración de entrega, la oración de búsqueda, el sentir de David era un sentir desesperado. Buscaba al Dios viviente, buscaba al Dios vivo, lo buscaba con desesperación. ¿Sabes? No había tiempo, porque Dios le daba 24 horas, pero si él usaba 10 horas, 12 horas para buscar a Dios, era poco, porque él estaba desesperado. Él quería más del Dios viviente, él quería más del Dios viviente. Y este es el tema: ¿en qué ocupamos el tiempo? ¿En qué movemos nuestra voluntad? ¿Dónde está enfocada nuestra voluntad? En los problemas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Vos qué buscás? ¿Salir vos de tu problema? Ni lo intentes. Empezá a buscar a que te va a sacar de los problemas. Y el que te va a sacar de los problemas, ese te va a sacar para la gloria de Dios. Y cuando yo leo acá: oh Señor, qué grande. Cuando yo leo, ¿quién lo libraba? El Señor. Entonces, dice él también me librará de la mano de este filisteo. ¡Qué seguridad, qué fe! Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso a su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su
vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho esto. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con todo esto. ¿Sabe qué le dijo? No me armes con el poder del mundo. No necesito el poder del mundo. No me armes con el poder del mundo. Yo no peleo con las cosas del mundo. Yo peleo con el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahora, y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cuántas veces queremos solucionar nosotros los problemas? Porque estudié la forma, porque esto, porque el otro, porque sé que hay un sistema, porque soy docto en las cosas de la tierra. No pierdas tiempo. Busca al que puede. Vos sos natural, vos sos humano. Busca al que puede. Él puede. Si hoy tenés problemas, hay gigantes en tu vida, vos los podés voltear. Ahora, claro, ¿qué dice el 40? Y tomó su cayado en su mano, el palo, con la curva, y eligió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco del pastor, en ese zurrón que traía, y tomó su onda en su mano. Insignificante. Ir con una gomera a enfrentar a un gigante con 5 piedritas. Solamente alguien que está loco enfrenta con una gomera a un gigante. Amén. ¿Y a dónde vas? Voy a Cazapájaro. No. Era inconcebible. Era una locura. Pero él sentía algo dentro de él. ¿Sabe qué sentía David en ese momento? Él sentía que su voluntad, lo que él estaba siendo guiado por Dios. Dios le estaba mostrando, y lo estaba dirigiendo, y él estaba sintiendo que agarrara las 5 piedras. Y sabes una cosa, esas 5 piedritas sobraban. ¿Sabe por qué? Con una piedra Dios iba a liquidar el problema. Pero no iba a ser él, iba a ser Dios. ¿Y sabes algo? Cuando yo leo estas palabras, cuando yo entiendo, Señor, estas palabras, yo siento que esa vida de oración, esa vida de comunión, alguien lo estaba guiando y él sabía que lo estaba guiando. Y fíjate, y él estaba seguro de quién creía. Por eso, y el filisteo, dice el 41, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio, de hermoso parecer. Este es un chico que viene, que sabe de pelear. ¿Qué me mandaron? Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palo. Se burlaba. Y lo maldijo a David por sus dioses. Lo maldijo por aquel que David creía. Le maldijo al Dios que es de David. Fíjense que dice que maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, pues yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina.
Tú vienes a mí con el poder del mundo. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, porque no me provocaste a mí, has provocado al Señor. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te voy a cortar la cabeza, y hoy los cuerpos de los filisteos y las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Oh, gloria, aleluya! Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y empezó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra ese filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y él hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en esa frente y cayó sobre el rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David siquiera una espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él, sacándola en su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pero ¿sabés cómo? Sacó la espada del gigante. Fíjate, sacó la espada del gigante. ¿Sabes qué quiere decir? Que esa espada que el gigante trae para matarte, para destruirte, la vas a usar para cortarle la cabeza, para la gloria de Dios. Amén, para la gloria de Dios. Gloria, aleluya. Dios te llamó para que sea vencedor. Dios nos llamó para algo grande. Decí conmigo, Dios me llamó para algo grande. El Dios de los ejércitos, el Señor de señores. Yo lo necesito. El Dios de David hoy quiere estar conmigo. Yo lo recibo. Le pido perdón por ser tan humano, por confiar en las fuerzas humanas. Porque tú, Señor, me vas a librar de todos los enemigos, de todo lo malo. Y vas a poner en mi mano la espada del enemigo para poder vencer. Porque se le va a volver al enemigo toda maldad que vino contra mí para la gloria de Dios. Amén. Amén.